El miedo, la angustia, la desesperación que se percibe aquí en la comarca lagunera se replica en muchas otras partes de nuestro país. Que terminara un gobierno que hizo de la lucha contra el crimen organizado su bandera e iniciara otro con ajustes en esta estrategia, no significa que la realidad haya cambiado. El sexenio pasado, todos los funcionarios, desde el presidente hasta los miembros del gabinete, sus voceros, subsecretarios, todos hablaban del crimen organizado. Capos, balaceras, detenidos. Llegó el nuevo gobierno encabezado por el presidente Peña Nieto. Y su primera estrategia contra el crimen fue una estrategia de comunicación. Sacar al narcotráfico del discurso. Pero que ya no hablen de violencia no quiere decir que la violencia se ha ido. El último mes de la administración de Felipe Calderón se saldó con 949 ejecuciones en el país, de acuerdo con el conteo que lleva a cabo el diario Milenio. El primer mes de Enrique Peña Nieto terminó con 982, 33 muertes más. Si a la cifra de diciembre sumamos la de la primera quincena de enero de 2013, 374 homicidios violentos. Tenemos que el promedio de la actual administración, la de Peña Nieto, es de 29 ejecuciones por día, en tanto que durante el gobierno de Calderón fue de 27 al día. Esta es la situación en La Laguna. Sujetos armados atacaron la noche de este lunes un bar sobre el Boulevard Diagonal Las Fuentes y Paseo La Rosita, en la ciudad de Torreón, dejando un saldo de 5 personas fallecidas. Los cuerpos desmembrados de 5 personas del sexo masculino fueron encontrados la tarde de este viernes a bordo de un vehículo abandonado. El hallazgo lo reportaron automovilistas y transeúntes. Estamos en medio de esta guerra. Es un dolor que no se cura con nada. Es un dolor que tenemos cada una de nosotros dentro de nuestro corazón. Allí en la colonia con nosotros hubo una balacera donde mataron a un niño sin verla ni temerla. Que a cualquiera, estando en una balacera, cualquiera le gana el miedo. Yo creo que a todo mundo ahorita nos ha tocado algo, directa e indirectamente. La delincuencia tiene, pues ha estado muy, se ha ido apoderando de las poblaciones. Sí, hemos pasado así de que por balaceras y así. Porque esto de aquí es una guerra silenciosa y de miedo. Desde hace como unos dos meses se incrementó mucho la violencia. Nuestro Torreón, se acabó. Se acabó, estaba muy bonito antes, pero se acabó. La violencia no solo se mide en cadáveres arrojados y en cabezas que ruedan por el suelo. Víctima no es solo la que lleva una bala en el pecho, sino a quien le han ido estrangulando las libertades. En La Laguna, los ciudadanos se esconden cuando anochece. Los niños van con miedo a la escuela. Los papás se lanzan a trabajar listos para echarse pecho tierra cuando suenen los balazos. La gente desconfía de la gente. Los comercios cierran temprano y las empresas que no pagan su cuota al narco ven sus fachadas agujereadas a tiros. No hay lugares donde divertirse. Y me han tocado varios. Me tocó el de aquí, ¿cómo se llama? El de aquí abajo de la Carranza, que fue el de Tornado. Yo pasando y pues los balazos a tirar del suelo. La balacera pues sí te asusta. Si usted quiere salir a bailar por la noche en Torreón, ya no puede. El Tornado, era el último sitio, el último antro para bailar. Todavía quedan algunos restaurantes, todavía quedan bares, pero así para bailar norteño y divertirse como suele hacerlo la gente de aquí, ya no hay ningún lugar. Aquí en Tornado, hace 2 semanas, un grupo de aproximadamente 6 personas pertenecientes al crimen organizado llegó, balaceó, más o menos había 300, 400 personas adentro. Las cifras oficiales marcan que fueron 7 los muertos, pero la ciudadanía cree que fueron decenas más. Al grado que aquí en esta pared, con la sangre de uno de los cadáveres, los criminales pintaron la letra Z y un porcentaje. Hay algunas veladoras en recuerdo de los muertos y Tornado, el último lugar que quedaba abierto para bailar en Torreón, ya cerró.
Torreón, Gómez Palacio y Lerdo son los sitios más importantes de la laguna, también los más peligrosos. La laguna es la zona más violenta del sexenio. 90 ejecuciones en diciembre, casi 40 en lo que va de enero. 22 muertos en un intento de fuga en el Cerezo de Gómez Palacio, Durango. Era el cuartel de los narcos. Salían para matar y regresaban para dormir. Media docena de atentados contra gasolinerías, 5 contra bares, 2 policías municipales desmanteladas. La fiscalía donde la gente puede ir a denunciar en Gómez Palacio, cerrada porque es inseguro. 15 ataques a las fuerzas de seguridad. El del 29 de diciembre en Torreón, el peor. Media hora de fuego que recorrió de punta a punta la ciudad. Mira, esos son, ahí están. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. El saldo, 2 presuntos delincuentes muertos, autos, casas dañadas, pánico entre una población que ya no vive igual. Éramos una sociedad muy tranquila, éramos una sociedad que se vivía muy apaciblemente, cosas que antes tal vez era impensable, como que los niños sepan, los niños de todas las edades sepan que en el momento de que la maestra pudiera generar una situación de riesgo, que ella pensara que hay una situación de riesgo, bueno, tener lo que le llaman ellos botones de pánico y poderse resguardar. Estas son las huellas, las heridas de las balaceras, en cristales, en fachadas, en paredes, en ladrillos, las entradas de las balas. Lo que hacen los habitantes y las autoridades cuando se registra un acto de violencia en alguna zona es tratar de contener, de cercar la colonia, y para eso utilizan estos topes prácticamente infranqueables, tanto en una de las avenidas como en la otra. Y este es justo el límite entre Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango. Gómez Palacio es de aquel lado, donde está esa zona industrial. Y hay una presencia policíaca permanente en todos los cruces. ¿Por qué? Porque dentro de la peligrosidad en toda la región de la laguna se considera que del lado de Gómez Palacio y de Lerdo, Durango, la cosa está todavía peor que de este lado aquí en Torreón. Y ahorita ya está muy mal ahorita la seguridad, ahorita uno ya no puede salir a la noche porque, pues por el temor de que alguien lo pueda asaltar, alguien le pueda tirar un balazo o una bala perdida. Ya no hay vida, por ejemplo, en la noche y después de la noche ya las calles están totalmente solas. Cuando antes podían dar a las 3, 4 de la mañana. Mire cómo todavía hay vestigios de balas en esta fachada. Se ven claramente los orificios en distintos puntos de la pared. Es la Cruz Roja de Torreón. Aquí los episodios de violencia tienen que ver con grupos del crimen organizado que vienen hasta aquí para robarse heridos, secuestrarlos pues, o para terminar de matarlos, al grado que tuvieron que poner esta reja para evitar ese tipo de acciones, reja que permanece cerrada desde que anochece y hasta que amanece. Nosotros en la noche hemos tenido baja afluencia. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, modifican y empiezan a tener comidas, y los que tenían comidas a tener desayuno. Todos hemos tenido algunos eventos aquí en la región. El combate a la delincuencia que ha sido en la región ha afectado. Las pérdidas en el sector restaurantero rozan el 50%. Antes abríamos hasta la 1 de la mañana. ¿Y a qué hora están cerrando? A las 10. No, inclusive toda se llena, pero de día nada más, de noche ya no hay clientes, ya se acabaron. ¿Cierran de noche? De noche ya cerramos. Las modificaciones en los hábitos han impactado en las redes sociales. Los laguneros emplean estas plataformas como alerta. El código rojo se dispara entre las fuerzas de seguridad de los 3 niveles de gobierno cuando hay balaceras y hechos delictivos de alto impacto. Miles de usuarios replican así lo que ven y lo que oyen. Para unos es la oportunidad de prevenir, para otros solo contribuye a la psicosis. Las redes sociales, si bien es cierto, es un excelente medio de comunicación, muchas veces magnifican e inclusive dicen lo que no es. Hay que tomar todo con la prudencia del caso, ¿no? Estar bien informados, cuidarnos, estamos de acuerdo, pero tener una percepción ciudadana real, no por lo que me dijeron o por lo que yo pueda pensar que está sucediendo, porque eso no genera más que una sensación de inseguridad.
La gente se entera o se malentera a veces por alguna red social y eso provoca que nosotros tengamos esos altibajos. Las autoridades atribuyen los niveles de violencia a una disputa entre los Zetas y el Chapo Guzmán. Activistas y ciudadanos destacan que nada podría estar así sin la colusión de las autoridades. Ahorita está muy feo la delincuencia por todos lados. Se ha aumentado, se ha aumentado en estos días. Está bien, es un apoyo más para que haya más seguridad en nuestro estado, nuestra situación. El daño es indeleble para cerca de 290 familias que un buen día dejaron de ver a alguno de sus integrantes. 2 carros se le pusieron enfrente, de cual bajaron gente armada, encapuchada con armas largas, no fuman, no toman, no droga, es un muchacho sano. Su hijo no aparece desde hace 2 años y medio. Las autoridades no han hecho nada. Da un giro de pues más de 180 grados, a lo mejor 180 grados y otros 180 y otros 180. La vida se nos voltea. Gasto todo mi dinero, todos mis ahorros en buscar a mi hijo en distintas partes, en CEMEFOS, en Monterrey, Tamaulipas, Chihuahua, Durango, con pasajes, hoteles, mordidas, pagar abogados, así, para que me dejen ver cuerpos. Es doloroso ver a tanto, porque yo casi lo que vi casi eran puros jóvenes asesinados. Mi niño se fue a divertir y de ahí ya no salió. No sé dónde está. Yo sí les pido que me ayuden. Mi hijo tiene a la fecha ya 3 años y medio que desapareció y a la fecha también no sé nada, absolutamente nada de él. Las autoridades, si les lleva a uno algún dato, por mínimo que sea, nunca resuelven. Estamos en un estado corrupto. A un hermano mío lo levantaron, nunca volvimos a saber de él. Lo más cuerpo, ¿no? Nada, absolutamente nada. Lo más trágico de esto es que mucha gente dice es que ¿por qué no se denuncia? Bueno, yo fui a poner la denuncia y a mí me trataron como delincuente. O sea, es el día que yo más miedo he tenido en toda mi vida. ¿Por qué? Porque no me dejaron entrar con otro hermano a las oficinas de la Procuraduría. Entré yo solo, que porque esas eran las reglas, y luego me interrogaron como que si yo hubiera sido el malo, ¿sí? Como que si yo hubiera sido el delincuente. Entonces, es obvio que la gente trata de evitar todo eso. ¿Tenemos miedo? Sí tenemos mucho miedo. Que sea una situación complicada, ¿sí? Sin embargo, también hay que decirlo, bueno, la laguna sigue en pie, seguimos trabajando. Mientras las autoridades no acepten lo que está pasando o quieran dar la impresión de otra cosa, no vamos a poder resolver esto, ¿sí? Vamos a salir primeramente Dios los laguneros adelante. Primeramente Dios. Más bien debemos de hacer paz. Los buenos somos más, como dicen. Incluso las paredes claman. Hay una sociedad vibrante, una sociedad que quiere trabajar, que quiere salir, que quiere que esto se acabe. Hay una sociedad que grita, la laguna está de pie a pesar de todo, pero que quiere dejar de vivir con miedo. Seguimos con esta cobertura especial de Primero Noticias, vamos al resumen.